revelado, como una joven mecánica, con herramientas humildes, transformó un tractor de 500,000 en el corazón de Hichu, en el pequeño pueblo de Hichu. El sol ardía sobre los campos de maíz, donde hombres y mujeres dedicaban su vida a cultivar la tierra. Sin embargo, este verano se prometía ser diferente con la llegada del tractor más avanzado que jamás había visto la comunidad. Todos esperaban la cosecha masiva con ilusión. Pero cuando un accidente inesperado dejó al coloso fuera de servicio, el pueblo entero sintió que el aire se les escapaba. Las murmuraciones se esparcieron como fuego, y las miradas se llenaron de desánimo. Nadie parecía darse cuenta de la joven mujer entre la multitud. Valentina, una mecánica de 25 años, hija de un agricultor que había trabajado la tierra toda su vida, vio no solo un tractor, vio el corazón del pueblo desmoronándose. A menudo se había sentido atrapada entre dos mundos, el de la mecánica, donde su alma vibraba, y el de la espera en la cocina, como muchos creían que era su lugar. Pero hoy, ese tractor era su grito de guerra. A pesar de las risas burlonas de los hombres, quienes absurdamente afirmaban que debería estar en casa, la llama dentro de ella ardía con fuerza. Se levantó y, con el pulso acelerado, ofreció sus habilidades como su mejor carta. «Yo puedo repararlo», gritó Valentina, con una determinación que hizo que algunos se rieran y otros fruncieran el ceño. Sin embargo, su familia, siempre unida en la adversidad, la apoyó incondicionalmente. Reunidos en el pequeño taller del pueblo, su padre, sus hermanos y su madre le trajeron herramientas, aunque solo fueran unas cuantas. Cada herramienta era como un símbolo de lucha y amor, un recordatorio de que la unión hace la fuerza. Cada uno sabía que el desafío de Valentina era más que reparar un tractor, era luchar contra los prejuicios y, sobre todo, contra aquello que sentía que se le escapaba día a día. Valentina se enfrentó a la complejidad de la maquinaria. Su corazón latía fuerte al abrirla, sus manos temblaban mientras buscaba el problema. Pero no estaba sola, varios jóvenes del pueblo, cansados de las críticas que ella enfrentaba, comenzaron a apoyarla, llevándole herramientas, ofreciéndole sus manos. En ese pequeño rincón del taller, la magia sucedió. Ella, que había dudado de sí misma en momentos de frustración, también empezó a construir lazos con su padre. Si al principio lo había visto escéptico, poco a poco él empezó a comprender la pasión que emanaba de su hija. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada intento y cada tuerca que apretaba, Valentina sentía como la historia de su familia resonaba más fuerte en su interior. El día de la prueba final, con un marco de presión sofocante y miradas escépticas que punzaban su espalda, se sintió al borde de la derrota. El motor no respondía, y el tiempo se evaporaba. Pero en el corazón de la noche estrellada, rodeada de su gente, recordó las historias de sacrificio que su padre le contaba, supo que no solo era una batalla por el tractor, era su lucha por ser reconocida. Tras apretar la última tuerca, el milagro ocurrió, el motor cobró vida. El rugido atravesó la quietud, despertando la admiración y el asombro de todos. El pueblo, incluso su padre, donde el orgullo y las lágrimas se fundieron en un solo sentimiento, ¿podría entender al fin su valía y su lugar en ese mundo? La historia de Valentina apenas comenzaba, y la transformación de su pueblo estaba a punto de ser escrita. A la mañana siguiente, el pueblo despertó envuelto en un nuevo aire. Las voces de la noche anterior aún resonaban en sus corazones, aunque algunos aún coleccionaban dudas, la chispa de esperanza brillaba como el sol en el cielo. Valentina, aún con la euforia del triunfo, no podía quitarse de la mente las miradas de los hombres que habían dudado de ella. Su triunfo había resonado, pero aún era solo el comienzo. Mientras el olor del maíz recién tratado al fuego invadía la brisa matutina, ella se planteó el siguiente paso. Había tenido éxito en la reparación, pero la celebración no podía opacar la dura realidad que los agricultores enfrentaban a diario. La transformación del tractor había despertado una nueva necesidad de fortalecer no solo la maquinaria, sino también la comunidad. Valentina se sentó en un viejo barril frente a su taller. Con un café caliente entre las manos, observó a sus vecinos mientras comenzaban sus rutinas, cada uno cargando el peso de sus esperanzas en sus espaldas.
De repente, sintió que debía hacer algo más. Sería egoísta simplemente disfrutar de su éxito sin ofrecer su ayuda a los demás. ¿Y si en lugar de solo reparar, empiezo a enseñar?, se preguntó. La idea comenzó a formarse en su mente. A medida que miraba los ojos cansados pero decididos de los agricultores, se dio cuenta de que muchos de ellos no sabían cómo cuidar de su equipo o cómo identificar problemas de manera preventiva. ¿Por qué no puedo enseñarles a todos a cuidar de sus propios tractores?, pensó mientras una sonrisa iluminaba su rostro. Con esta visión, Valentina decidió convocar una reunión en la plaza del pueblo. A medida que llegaban los vecinos, comenzó a hablar con entusiasmo. Les compartió su experiencia, detallando cada paso del proceso de reparación del tractor, desde los ajustes más simples hasta las tareas más complejas. Los hombres, que alguna vez la habían mirado con desdén, ahora escuchaban atentamente, y su determinación se convirtió en un faro de luz en medio de la tormenta de dudas. «Quiero mostrarles que esto es posible para todos», exclamó Valentina. La respuesta fue un silencio expectante, y después, un murmullo de aceptación. Algunos incluso se acercaron a ofrecerse como voluntarios para ayudar en la enseñanza. La comunidad estaba lista para aprender, pero a la vez, se notaba el temor a lo desconocido. ¿Podrían unirse y apoyarse mutuamente? Cada mirada y gesto se convertía en un ladrillo para construir una nueva base de confianza. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el eco de su anuncio comenzara a extenderse, atrayendo la atención de personas inesperadas. Un grupo de agricultores del pueblo vecino llegó para participar, buscando aprender y compartir conocimiento. Pero, detrás de sus miradas curiosas, había también recelos. Sabían de la rivalidad entre comunidades, y Valentina pronto se dio cuenta de que su anhelo de unir a todos enfrentaría más obstáculos de los que había anticipado. La primera clase se programó para el viernes. Valentina sentía la presión creciente en su pecho, no solo por lo que había prometido, sino también por las expectativas que recaían sobre sus hombros. Mientras organizaba su taller, se preguntó si podría ganarse a aquellos que aún dudaban de su habilidad y su visión. Cuando el día finalmente llegó, el cielo se oscureció repentinamente, y una tormenta pareció acechar en el horizonte. ¿Logrará Valentina unir a los dos pueblos a pesar de sus diferencias? ¿Podrán superar los rencores del pasado y trabajar juntos hacia un futuro mejor? La respuesta, en el corazón de Hichu, podría cambiarlo todo. La tempestad se hizo presente justo cuando Valentina abría las puertas de su taller. El aire trajo consigo el olor a tierra mojada y a la promesa de cambio. Los primeros truenos resonaron en la distancia, convirtiendo la inquietante expectación en un palpable nerviosismo. De pie, con las manos temblando ligeramente, Valentina miró a su alrededor, halando de algún lugar profundo en su interior la determinación que tanto necesitaba. Los agricultores comenzaron a llegar, algunos con miradas escépticas y otros con rostros que reflejaban curiosidad. Era el momento de demostrar que su iniciativa era más que un sueño, era una oportunidad real de crecimiento, no solo para ellos, sino para cada rincón de Hichu. Sin embargo, el cielo oscuro no hacía más que amplificar sus dudas, como si el clima se alía con los temores que habitaban en cada uno de ellos. «Vamos, Valentina. Tú puedes», se dijo a sí misma, cerrando los ojos un instante para respirar hondo. Abrió las puertas del taller, dejando que la luz se filtrara y así iluminara un espacio que ahora servía como símbolo de esperanza. «Bienvenidos a mi taller», comenzó, su voz resonando con un eco inesperado. Mientras un rayo iluminaba el cielo, el sonido del trueno sonó casi como un aplauso, pero la idea de que esto podía ser un mal presagio no la abandonó. A medida que sus manos comenzaban a mostrar herramientas y piezas de maquinaria, Valentina sintió los ojos de los presentes posarse sobre ella con atención. «Hoy no solo aprenderemos a reparar tractores», empezó a explicar, «sino que también aprenderemos a cuidar de nuestra comunidad. Cada uno de nosotros tiene un papel en este trabajo. Nadie es menos, ni todo depende de uno solo». Se esforzaba por transmitir un mensaje de unidad, un mensaje que sabía que resonaría más allá de las herramientas. A medida que avanzaba la clase, más de un agricultor hizo preguntas, algunas críticas, otras provocadoras. Entre las miradas desafiantes, había una joven que mantenía el rostro en alto, mostrando una mezcla de respeto y resistencia. Valentina sintió una punzada en el corazón. Era Sofía, quien había estado en el límites de la rivalidad entre pueblos durante años, y su opinión siempre había tenido peso. «¿Por qué deberíamos confiar en alguien que nunca ha estado en los campos como nosotros?», lanzó Sofía.
La pregunta tuvo un efecto explosivo, traspasando el ánimo que había comenzado a crear. Hubo murmullos, y Valentina sintió que las paredes del taller empezaban a cerrarse. Pero en lugar de retroceder, se plantó firme. Porque la verdadera fortaleza radica en la voluntad de aprender unos de otros. Si siempre permanecemos en nuestras trincheras, nunca creceremos, respondió, su voz llenándose de pasión. Hoy no se trata de lo que yo sé, sino de lo que podemos lograr juntos. Las palabras parecían calar en el ambiente, pero el asombro de Sofía no desapareció del todo. Mientras el primer rayo caía con fuerza, Valentina supo que su futuro estaba colgando en una balanza, entre el éxito o el fracaso, la aceptación o el rechazo. Cada mirada, cada murmullo a su alrededor, la empujaba a prepararse para la siguiente tormenta, una que era más dura que la que azotaba el cielo exterior. Pero había una chispa dentro de ella, una mezcla de esperanza y determinación que la empujaba hacia adelante. Cuando la caída de un nuevo rayo iluminó su rostro decidido, sintió que el futuro no dependería de una sola persona. Este es solo nuestro primer paso, concluyó, mirando a cada uno a los ojos. Lo mejor está por venir. Juntos, podemos dar forma a un camino que nunca habíamos imaginado. Justo cuando el sonido de la tormenta comenzaba a amainar, escucharon un golpe fuerte en la parte trasera del taller. Valentina se giró, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Era alguien más que se uniría a ellos, o un nuevo conflicto se cernía sobre sus esperanzas? La respuesta podría significar el destino de los pueblos rivales. El eco del golpe resonó nuevamente, esta vez más insistente. Valentina sintió que su corazón se aceleraba, tratando de descifrar qué ocurría del otro lado de la puerta. Un temblor recorrió su cuerpo, las miradas de los agricultores se dirigieron hacia ella, llenas de incertidumbre. ¿Sería un amigo o un enemigo? Con la determinación renovada, tomó aire y se giró hacia la puerta trasera. Avanzó hacia allá, cada paso resonando como un tambor en su pecho. ¿Alguien está ahí?, preguntó, su voz firme aunque sus manos traicionaban un ligero temblor. De repente, la puerta se abrió de par en par, revelando una figura empapada por la lluvia. Era Javier, un agricultor de la zona, con quien había tenido un altercado el año anterior. Sus ojos, llenos de preocupación, buscaban la aprobación de Valentina. «Valentina, tienes que oírme», dijo, su voz ahogada por el sonido de la tormenta. «Es sobre el campo». Algo está pasando. Los murmullos comenzaron a crecer entre los presentes. La curiosidad y la inquietud se entrelazaban, formando un ambiente cargado de tensión. «¿Qué quieres decir?», preguntó Valentina, conteniendo su ansiedad. «Hay rumores de que un grupo externo está intentando comprar las tierras de los alrededores. Quieren endulzar a nuestros padres con promesas, pero solo es un juego», explicó Javier, su voz ahora más urgente. «Si no actuamos pronto, perderemos todo lo que hemos trabajado». El silencio envolvió el taller después de sus palabras. Cada agricultor miraba a Valentina, ansioso por saber cómo reaccionaría. Sofía, todavía en la esquina, frunció el ceño, como si evaluara la validez de la advertencia, o quizás se preguntara si valía la pena el riesgo. Valentina sintió que la presión aumentaba. Su misión había sido unir a la comunidad, ayudarles a ver lo que podían lograr juntos. Pero ahora, se enfrentaban a un peligro real que podría desmantelar todo. Su mente se agitaba. Esto no es solo sobre un tractor, es sobre nuestra tierra, nuestro hogar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. El resto de los agricultores asintieron, mirándola fijamente, esperando esa chispa de liderazgo que sabían que tenía. «Vamos a organizarnos. Esto no es solo un golpe para nuestros cultivos, es una amenaza para nuestras familias. No podemos ser solo espectadores», dijo Valentina, su voz cargada de fervor. «Necesitamos un plan, y lo necesitamos ya». Las palabras brotaron de su corazón. Miró a cada uno de ellos, su determinación palpable. Al ver el fuego en sus ojos, sintió que la esperanza renacía. «Hoy se trata de reparar más que tractores. Se trata de reparar nuestra comunidad», agregó, dejando que su pasión fuese un imán. Un murmuro de aprobación llenó el espacio, como un rayo que ilumina un oscuro horizonte. Cada agricultor comenzó a compartir ideas, a hablar de estrategias, a unirse en su defensa. Allí, entre truenos y relámpagos, Valentina se dio cuenta de que había plantado la semilla no solo de cambios en la maquinaria,
sino también en los corazones de aquellos que la rodeaban. Al levantarse de nuevo, sintió que la tormenta exterior era nada comparado con el torbellino de emociones y esperanzas detrás de su mirada. Pero, incluso en medio del poder emergente, un nuevo miedo se cernía sobre ella. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar la amenaza externa que llegaba, o este sería solo el comienzo de un conflicto mucho mayor? Un fuerte golpe en la puerta los sacudió de su conversación, una vez más llenando el aire con una presión inminente. Valentina se sobresaltó. El sonido de la puerta resonando contra el marco era un recordatorio brutal de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. El grupo en la sala contuvo la respiración, todos miraban a la puerta, como si su misma presencia pudiera detener lo que estaba por venir. «Voy a abrir», dijo Javier, acercándose a la entrada. Con cada paso que daba, el suelo parecía temblar bajo sus pies. Valentina quería gritarle que tuviera cuidado, pero las palabras se le quedaron atragantadas en la garganta. Mientras Javier giraba el pomo, Valentina sintió un torbellino de emociones. ¿Quién o qué vendría a través de esa puerta? El aire estaba cargado de anticipación y miedo. Un profundo silencio cayó sobre la habitación. Javier empujó la puerta, esta se abrió lentamente, dejando ver a un grupo de 5 hombres vestidos con trajes oscuros, sutilmente empapados por la tormenta. Luces flashes de teléfonos móviles se encendieron, reflejándose en sus rostros decididos. Eran forasteros, el mismo tipo de personas que, según Javier, estaban detrás de los rumores. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Valentina, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba levemente. Uno de los desconocidos dio un paso al frente, su mirada calculadora y fría. Soy Manuel. Venimos a hablar sobre la venta de sus tierras. Sabemos que su comunidad ha pasado por tiempos difíciles y creemos que podemos ayudarles, a cambio de su propiedad. El murmullos se hicieron rápidamente más intensos. Valentina sintió que sus entrañas se retorcían. No podía permitir que eso pasara. Nosotros no estamos en venta, dijo entonces, sin titubear. Las palabras, llenas de valor, resonaron en la habitación. Todos se voltearon a mirarla, esperando alguna señal de su liderazgo. Los hombres sonrieron. Eso es lo que todos dicen. Pero puedo asegurarles que su resistencia será inútil. Ya hemos hablado con algunos de sus padres, y han mostrado interés. La tentación de un futuro mejor, a menudo, es difícil de rechazar. Valentina sintió como el miedo se apoderaba de algunos de los agricultores. Era como si una sombra se cerniera sobre ellos. El futuro de nuestras tierras no está en manos de ustedes ni de promesas vacías. Es nuestra herencia, y no la dejaremos ir tan fácilmente. Manuel entrecerró los ojos, su expresión ahora más tensa. Entonces, no se quejen cuando vean que sus tierras están en la lista de propiedades en venta. Lo que ofrezco es una oportunidad, no necesitamos sus oportunidades, gritó Sofía, rompiendo la tensión. Nuestra comunidad no se deja engañar por las palabras dulces. Si vienes a amenazarnos, entonces que sepas que no somos fáciles de asustar. Valentina asintió, sintiendo que la adrenalina se desbordaba en su interior. Esa frase resonó entre los demás. Algunos de los hombres ajenos comenzaron a inquietarse. Vamos a ver quién de ustedes es más fuerte, entonces, dijo Manuel, retrocediendo en sus palabras. Pero no se engañen. La tormenta que llevan en sus corazones puede comenzar a parecerse a una tormenta real muy pronto. Valentina se dio cuenta de que aquello era un punto culminante. El clima de tensión había alcanzado un nivel crítico. Miró a su lado, viendo a cada agricultor, a cada camino recorrido, y supo que tenían que proteger lo que era suyo. Mientras la tormenta rugía afuera, una nueva luz brilló en sus corazones. Nosotros somos la tormenta, declaró Valentina, alzando el puño en un gesto de desafío. Lucharemos por nuestra tierra. No dejaremos que nos dividan. Los forasteros se miraron entre sí, un atisbo de preocupación cruzando sus rostros. Valentina podía sentir el cambio en el aire, la fuerza del grupo comenzando a unirse como un solo cuerpo, pero de repente, la puerta trasera se cerró con un estruendo, atrapando a todos dentro. Algo había pasado ahí afuera, algo que desataba su inquietud nuevamente, haciéndoles recordar que el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. ¿Qué fue eso?, preguntó Javier, su voz ahora un murmullo. Valentina sintió como el miedo se apoderaba de ella, un temor profundo que resonaría más allá de esa habitación. La lucha por su tierra estaba en marcha, pero la necesidad de un plan claro, una estrategia, nunca había sido tan urgente.
Y mientras cada uno se apresuraba a buscar respuestas, Valentina sabía que se acercaban a un punto crítico. Quien quería quitarles sus tierras no se detendría con una simple amenaza. Un nuevo golpe en la puerta podría ser la clave para entender qué se avecinaba y quizás lo que fuera que entrara podría cambiarlo todo para siempre. El grupo se quedó en silencio tras el estruendo, sus corazones latían al unísono, como si el lugar estuviera disponible para captar la tensión. Valentina, con la mirada fija en la puerta de atrás, sintió un escalofrío a través de su cuerpo. Algo no estaba bien. La tormenta afuera parecía estar buscando su camino hacia ellos, arrastrando consigo más que solo lluvia y viento. Necesitamos ver qué está pasando, dijo Javier, rompiendo el silencio, mientras se acercaba a la ventana. La cara de Sofía estaba pálida, y el temor se reflejaba en sus ojos. Valentina se sintió impotente al ver a sus amigos nerviosos, pero sabía que no podían dejar que el miedo se apoderara de ellos. No podemos rendirnos. No ahora, les recordó, sus palabras saliendo con una energía renovada. Mientras Javier empujaba la cortina, una ráfaga de viento violento se filtró por la rendija de la ventana, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y a algo más punzante que hizo que Valentina frunciera el ceño. Parecía un presagio, un aviso de que lo peor aún estaba por venir. Debemos mantenernos unidos, insistió, y en su pecho, el fuego de la determinación se avivó. Los forasteros observaron con desdén. Manuel frunció el ceño y sacudió la cabeza. Con cada momento que pasen aquí, sus posibilidades de salir de esto se desvanecen. ¿Tanto orgullo y para qué? ¿Para perderlo todo ante la inminente llegada de un mundo que no perdona? Valentina sintió que el pánico amenazaba con desbordarse, pero se mantuvo firme. Nosotros no somos el problema, replicó, con la voz más fuerte. Este lugar es nuestra vida, y no nos lo vamos a dejar arrebatar. Somos más fuertes de lo que piensan. En ese instante, un ruido sordo resonó contra la puerta principal. Algo golpeaba con fuerza del otro lado, haciendo que el grupo se girara, las miradas entrelazándose en una mezcla de confusión y miedo. Sin pensarlo, Valentina tomó aire, y con un gesto instintivo se acercó a Javier, quien parecía paralizado frente a la ventana. Bajo el retumbar de la tormenta, el ruido se intensificó, como un eco lejano de advertencia. Vienen por nosotros, murmuró Sofía, y aunque Valentina sabía que las palabras eran ciertas, algo en su interior también le pedía que creyeran en su valentía. Podría ser una trampa, sugirió uno de los hombres en traje oscuro, su rostro ahora más preocupado. Valentina podía ver que la valentía comenzaba a flaquear incluso en sus oponentes. El juego de poder se estaba transformando, aun cuando el peligro era inminente. No podemos simplemente quedarnos aquí, gritó Javier, decidido a actuar. Si estamos en riesgo, debemos tomar la iniciativa. Hay que salir. Su determinación llenó de coraje a los demás, y Valentina sintió que se estaban alineando. Ya no somos solo un grupo de agricultores, añadió Valentina, y se sintió fortalecida por el apoyo de su comunidad. Hemos trabajado juntos por generaciones. Si luchamos, lucharemos juntos. Y si esta tormenta va a quebrarnos, que sea con toda nuestra fuerza. Con un rápido intercambio de miradas, el grupo comprendió el mensaje. El miedo no podía ser su guía. Se fueron acercando a la puerta principal, el sonido de sus pasos resonando en la madera como un eco de la decisión que estaban tomando. People s voices merid in a chorus of determination, Arali in Craidat resuena a través de todos ellos. Justo cuando Javier estaba a punto de agarrar el pomo, un último golpe resonó detrás de ellos, el sonido del cristal rompiéndose. En un instante de confusión, el grupo se dio vuelta para ver qué había causado ese ruido, sus corazones se detuvieron. Una figura apareció entre las sombras de la tormenta, apenas visible, y Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién está ahí?, preguntó ella, apenas audible, mientras la figura comenzaba a asomarse más y más. Aquello que viera podría cambiar todo, un nuevo giro en su destino aguardaba, pero su aliento se detuvo en anticipación. Lo que estaba detrás de esa sombra podría ser un aliado o el verdadero enfrentamiento que jamás esperaron. La figura avanzó lentamente, los destellos de relámpagos iluminando su silueta en la penumbra. Valentina entrecerró los ojos, tratando de distinguir las características de aquella presencia incierta. Se detuvo a unos pasos de ellos, sus rasgos aún ocultos bajo una capucha. El viento aullaba y la lluvia lo azotaba, pero algo en su porte emanaba una extraña calma en medio del caos. Soy yo, dijo con voz apagada, pero resonante.
Un nombre emergió de los labios de Valentina de forma involuntaria. ¿Lucas? Era un amigo de la infancia, alguien que había dejado el pueblo hacía años en búsqueda de algo más grande. La sorpresa la abrumó al verlo en medio de esa tormenta emocional, en ese momento de tanta incertidumbre. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sintiéndose a la vez aliviada y desconcertada. He vuelto porque no podía dejar que esto sucediera, respondió con determinación. Mientras hablaba, la capucha se deslizó hacia atrás, revelando su rostro empapado, pero firmemente decidido. He escuchado sobre lo que estaba ocurriendo y no podía quedarme al margen. La vida en la ciudad me ha enseñado muchas cosas, y quiero ayudar. El grupo, aún sobresaltado por su repentina aparición, comenzó a murmurar entre sí. Valentina se sintió aliviada, como si una chispa de esperanza se encendiera en su corazón al ver a Lucas. ¿Sabes lo que se avecina? ¿Por qué estaban golpeando la puerta? Su mente estaba llena de preguntas, cada vez más inquietantes. Los forasteros han estado tratando de encontrar una forma de tomar el control. No están aquí solo para intimidarlos, quieren que entreguen la tierra. Y si no lo hacen, Lucas dejó que sus palabras flotaran en el aire, cargadas de un significado aterrador. Valentina respiró profundo. No podemos dejar que eso pase. Necesitamos hacer algo. Miró al grupo, su emoción se encendió. Si Lucas ha vuelto, es porque todavía hay una oportunidad. ¿Se unen a nosotros? ¿Vamos a luchar por lo que es nuestro? Los murmullos se transformaron en un coro de asentimientos. La determinación brotó de todos ellos, como un manantial en medio de la sequía. Manuel, que antes había fruncido el ceño al ver a Valentina y sus amigos tan seguros de sí mismos, ahora mostraba un brillo de interés en sus ojos. Si hay una oportunidad de hacer frente a esto, no la dejaremos pasar, dijo él, con un tono que resonaba más fuerte que nunca. Con un acuerdo tácito, el grupo se convirtió en una unidad impulsada por el propósito. Mientras el ambiente se tornaba hostil afuera, el espíritu de la comunidad se renovaba dentro. Se dieron cuenta de que el verdadero desafío no solo era enfrentar a los forasteros, sino también vencer sus propios miedos, su duda. Debemos ir al taller. Necesitamos preparar algo que nos ayude a defendernos, sugirió Javier, con una chispa de ingenio en sus ojos. Valentina asintió con fuerza, sintiendo que la adrenalina comenzaba a bombear en sus venas. Lucas tomó la iniciativa y comenzó a guiarlos hacia la salida, pero antes de hacerlo, se giró hacia Valentina. ¿Recuerdas cómo solíamos construir esas pequeñas cosas, los robots de cartón y motorcitos? Ella sonrió en medio del caos. Sí, ¿y? Es momento de aplicar esas lecciones aquí. Trabajaremos rápido, juntos, como antes. Sin más palabras, el grupo se apretó hacia la puerta. La tormenta rugía, pero el sonido de sus pasos resuena con fuerza en el aire, empujándolos hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Sin embargo, al abrir la puerta, una sombra más oscura se cernía en el horizonte. Un grupo de hombres, de pie junto a un camión, aguardaba la proximidad del alboroto. Con los rostros llevados en el viento huracanado, Valentina sintió que una nueva ola de terror amenazaba con arrastrar todo su coraje. Prepárense, dijo Lucas en voz baja, pero su mirada lucía intensa. Nos están esperando, y no saben lo que se les viene encima. La pregunta pendía en el aire, ¿podrían realmente enfrentar lo que se avecinaba? Valentina sintió como la incertidumbre se apoderaba de su estómago al mirar a los hombres del camión. La lluvia caía como una cortina densa, y las luces del vehículo desgastado parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Entre los forasteros, un personaje en particular, más imponente que los demás, hizo un gesto con su mano, un acto de superioridad en medio de la tormenta. No vengan a hacernos daño, gritó Valentina, intentando que su voz sonara firme, aunque temblaba por dentro. El líder del grupo esbozó una sonrisa fría, un roce de burla que avivó su valentía. ¿Y qué harás, chiquilla? ¿Darte vuelta y correr? No. No tenemos miedo. Y no estamos solos, respondió ella, mirando hacia atrás donde estaban los demás. Lucas, Manuel y Javier asumieron posiciones detrás de ella, creando un escudo de solidaridad. El hombre de la sonrisa burlona se inclinó hacia su grupo, y con un gesto de la mano, dio una señal. Valentina sintió como su corazón latía con fuerza. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad, pero no dio un paso atrás. Estamos aquí para proteger nuestro hogar,
Y no nos rendiremos sin pelear, dijo con determinación. El grupo de forasteros se rió, y ella sintió que el mundo se cerraba. Pero Lucas, con ese destello de confianza que siempre había mostrado, dio un paso adelante. He estado en la ciudad, sé cómo luchar, cómo ganar. Juntos podemos. No necesitamos sus mentiras, interrumpió un hombre a su izquierda, sacando un hacha de su cintura. La lluvia continuaba cayendo, mientras el brazo de cada miembro del grupo se tensaba, preparándose para lo que podría ser un enfrentamiento. En esos momentos, Valentina recordó las tardes pasadas en el taller de su padre, como la destreza en el manejo de herramientas se convertía en magia en sus manos. Una idea brotó en su mente, una chispa que había comenzado a tomar forma. Lucas, dijo con urgencia, en el taller aún hay algunas herramientas y materiales que podríamos usar. Podemos hacer un dispositivo, algo que los desoriente, que les haga entender que no estamos dispuestos a caer sin luchar. La mirada de Lucas se iluminó. Exactamente. Un sistema simple que los distraiga. Un par de fuegos artificiales o una trampa de humo. Demos la vuelta a esto. Los murmullos de aprobación resonaron entre los demás. Así que sin perder más tiempo, Valentina dirigió un rápido movimiento hacia el taller, con el grupo siguiendo sus pasos. La euforia por la posible victoria reemplazó gradualmente la adrenalina del temor. El taller parecía un santuario en medio del tormentoso conflicto. Las herramientas estaban aguardando, recordando años de sueños y esperanzas. Valentina comenzó a organizar, ocupando su mente en lo que iba a hacer. Javier encontró unos viejos fuegos artificiales de la última celebración del pueblo. Esto puede ser lo que necesitamos, dijo, levantando una caja mohoso. Mientras se apresuraban a armar su estrategia, las risas burlonas de los forasteros parecían alejarse lejos como sombras en la distancia. Valentina sentía que la energía del grupo fluía, como si conocieran el camino. Tenían que actuar rápido, antes de que la tormenta, o ellos mismos, se desmoronaran. ¡Vamos! Esta es nuestra oportunidad, gritó Lucas, mientras mezclaba componentes de forma ingeniosa, una mezcla de pasado y futuro. Mientras trabajaban, Valentina no podía evitar pensar en lo que estaba en juego. La tierra que amaban, los recuerdos, los rostros familiares. A medida que ultimaban los detalles de su dispositivo improvisado, las luces del camión comenzaron a parpadear nuevamente, más cerca, más amenazadoras. Una sombra se asomó entre la lluvia y la niebla. Tienen que actuar pronto, advirtió Manuel, y en ese instante, una pregunta surgió en la mente de Valentina: ¿sería suficiente su creación para cambiar el rumbo del conflicto? La tormenta rugía, pero en su interior, Valentina sentía que la tormenta más grande se desataría dentro de su propio corazón. Con el tiempo corriendo en su contra y el destino de su pueblo colgando en la balanza, comprendió que solamente quedaba una opción. «Lista, a la cuenta de 3, dijo Lucas, ahora sin miedo. La tensión creció en el aire, y la determinación de Valentina se hizo más fuerte. 1, 2. Mientras la cuenta avanzaba, una sombra, más oscura que cualquier precedente, se cernía sobre ellos. ¿Serían capaces de convertir su miedo en fuerza y cambiar la situación a su favor? Y así, el eco de su determinación se sintió en cada rincón, mientras la verdadera prueba estaba tan cerca que casi podía tocarse. Su corazón latía con la esperanza de que el sacrificio valdría la pena, pero, ¿estarían listos para enfrentar lo que se avecinaba? Valentina sintió como la tensión aumentaba en su pecho mientras contaba en voz alta. Las manos de Javier temblaban levemente mientras sostenía una bengala. Lucas, al lado de ella, estaba concentrado, su mirada enfocada en la oscuridad que se acercaba. Había algo en la lluvia, una melodía ensordecedora que se mezclaba con el latido de su corazón. 3, gritó, con toda su fuerza. El sonido sordo de una explosión se hizo eco dentro del taller, pero el ruido externo de la tormenta lo ahogó casi por completo. Un estallido de colores iluminó el espacio, y desde lo profundo de su ser, Valentina sintió que se liberaba una carga pesada. El humo escasamente se disipó mientras las luces de su creación parpadeaban, creando un foco de luz en medio de la oscuridad. Ahora, ordenó Valentina, sintiendo que la adrenalina fluía en sus venas. Sin esperar, el grupo salió del taller, armados no solo con los dispositivos improvisados, sino con una renovada sensación de valentía. Frente a ellos, los forasteros se movían, sorprendidos por la repentina explosión de luces y colores. Había una confusión en sus rostros, un resquicio de duda. Uno de ellos, el hombre de la sonrisa burlona,
luchaba por recuperar el control entre el humo y la incertidumbre. Valentina sonrió, una chispa de satisfacción encendió su interior. Ya no son tan fuertes, ¿verdad? Vamos, amigos, hacia adelante, gritó, mientras hizo una seña a Lucas y Javier. Empujaron algunos de los componentes contaminantes hacia los forasteros, creando una cortina de humo que les daba la ventaja. Busca un punto alto, le dijo Lucas a Valentina, y su voz resonó a través del chillido del viento. Desde ahí podemos observar sus movimientos. Salieron disparados hacia un pequeño montículo cercano, sus corazones latían al unísono, como si la tormenta hubiera sincronizado sus almas. Una vez en la cima, Valentina miró hacia el campo, observando el escenario que se desarrollaba a sus pies. Los forasteros, aún confundidos, intentaron organizarse mientras las luces seguían adornando el aire como estrellas caídas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, su tono un poco más suave, la duda se asomaba entre sus palabras. Ahora, tenemos que ponerlo todo en juego, respondió Valentina, su voz firme y decidida. Sabemos lo que ellos quieren. Están aquí por el pueblo, por los recursos. No pueden desear entrar a un lugar que ha luchado tanto por sobrevivir. La fuerza está en nuestra comunidad. El grupo asintió, la determinación se volvió palpable. Con una serie de señas rápidas, comenzaron a mover los brazos, creando figuras en el aire. Era un mensaje claro, un lenguaje que solo ellos entendían, pero que resonaba con unión. Las risas de los forasteros se apagaron cuando, desde el humo, surgió una serie de luces brillantes, una señal de que el pueblo no estaba solo. Las sombras reflejadas por las llamas los hacían parecer más temibles. Valentina se sintió invencible, como si su coraje hablara por sí mismo, pero lo que no sabían era que dentro del camión, había otro grupo de hombres, menos visibles y más peligrosos. Sonaron motores y nuevos rostros aparecieron. La situación se complicaba y Valentina no podía ser ajena a esa inminente amenaza. «Hay más de ellos», gritó Manuel, el pánico asomando por sus ojos. Valentina giró su mirada hacia el horizonte y vio como un segundo camión avanzaba con furia. La sensación de invulnerabilidad comenzó a desvanecerse como el humo ante el viento. «Es momento de preparar otro golpe», dijo Valentina, nuevamente sintiendo como el miedo empezaba a arder en su estómago. «Ya no se trata solo de esto. Es por nuestra vida, por todo lo que hemos construido aquí». Y cuando todo parecía perdido, Valentina recordó a su padre, su voz la guiaba. La fuerza del hombre no está en la fuerza física, sino en el ingenio. Un estallido de claridad la inundó. «Señores, necesitamos un plan maestro». Mientras el estruendo de los dos camiones se acercaba, Valentina sintió que el destino llamaba a su puerta. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría ella utilizar su ingenio para enfrentarse a lo que se avecinaba? Olvidando el miedo, se sintió despertar ante la adversidad, una renovada esperanza brillaba en sus ojos. ¿Sería entonces este el momento en que descubriría realmente de qué estaba hecha? El rugido de los camiones resonaba en el aire, como un trueno que anunciaba la inminente tormenta. Valentina, con el corazón latiendo con fuerza y la mente centrada, sabía que no podían dejar que los forasteros se salieran con la suya. «Necesitamos una distracción», gritó. Cada agricultora sintió con desesperación y determinación. En un instante, las viejas lecciones de su padre le atravesaron la mente, recuerdos de soluciones ingeniosas que habían creado juntos en el taller. «Utilizaremos lo que tenemos», dijo Valentina mientras sus ojos buscaban entre las herramientas esparcidas. «Si logramos desorientarlos, podremos impedir que se acerquen». No solo se trataba de proteger su hogar, se trataba de demostrar que la unión y el ingenio podían vencer a cualquier adversidad. Javier y Lucas se acercaron con algunos materiales improvisados. «Podemos hacer ruido, hacer que piensen que estamos más preparados de lo que realmente estamos», sugería Lucas. Valentina asintió, y con el apoyo de su grupo, comenzaron a trabajar rápidamente. Mientras las luces de los camiones se acercaban, el aire se llenaba de una tensión palpable. Con cada segundo que pasaba, las miradas se volvían más decididas. «Vale, el plan es sencillo. Haremos pequeñas explosiones en varios puntos. Así parecerá que tenemos más hombres y que estamos listos para luchar», indicó Valentina, una chispa de esperanza iluminando su rostro. Los agricultores se dispersaron, armados con los elementos que pudieron recoger. El primer estallido resonó alrededor de ellos, creando una cortina de humo. Un segundo,
Un tercero, se convirtió en un coro ensordecedor que hizo que los forasteros se detuvieran en seco, confusos. Valentina sintió la adrenalina fluir por su cuerpo. Ahora, Ordenó. Los hombres del pueblo comenzaron a gritar con valentía, levantando herramientas y cuchillos de granja. no somos solo campesinos. Estamos aquí por nuestro hogar, resonaban sus voces unificadas. Valentina se sintió poderosa, llena de la energía que solo una comunidad unida puede ofrecer. Delante de ella, los forasteros empezaron a retroceder, sorprendidos por la resistencia inesperada. El hombre de la sonrisa burlona mostró un gesto de frustración y enojo. No pueden luchar así. Vámonos. Gritó, mientras algunos de su grupo empezaban a replegarse. Pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Valentina no se detuvo. Sigamos, gritó, impulsada por una fuerza interna que no sabía que existía. Las manos de sus amigos se unieron a la suya, y juntos, se lanzaron hacia la línea de ataque. Cuando se acercaron al camión, Valentina vio un destello de movimiento. Rápido, a cubierto. Todos se lanzaron detrás de un viejo tractor, y el aire chisporroteaba de tensión. Los forasteros vacilaban, y en su confusión, algunos comenzaron a discutir entre ellos. ¿De verdad creemos que estos campesinos pueden plantear alguna oposición? Valentina escuchó a uno de ellos murmurar, y eso encendió su determinación aún más. Esto es más que una batalla de fuerza, pensó Valentina. Es una cuestión de dignidad. En un momento inesperado, mientras los hombres del campo se organizaban para un nuevo ataque, Valentina decidió dar el paso final. Con su grupo tras ella, salió de detrás del tractor. «Basta», y gritó con toda su voz. La tormenta había cesado un poco, dando sitio al sonido de su eco que resonaba en la distancia. Valentina miró directa y firmemente al hombre que había liderado el ataque. «No estamos aquí para pelear, pero tampoco nos dejaremos pisotear. Nuestras tierras, nuestra historia, son más valiosas de lo que su dinero puede comprar». Los forasteros, ante la fuerza de su declaración, se quedaron en silencio. Valentina sintió en sus entrañas que las cosas podían cambiar. «Tienen una opción», continuó. «Pueden marcharse y dejar que este pueblo florezca, o pueden enfrentarse a la fuerza que genera el amor de esta comunidad». El viento había dejado de aullar, y las miradas de los forasteros reflejaban la incertidumbre. Lentamente, comenzaron a murmurar entre ellos. «¿No tienen miedo? No deben considerarnos débiles», alguien murmuró bajo. Esta comunidad teje juntos sus lazos. «Esta no es solo mi lucha, es de cada uno de nosotros», dijo Valentina, sintiendo como su voz resonaba con fuerza. «Volveremos», replicó el líder, con un brillo desafiante en los ojos. «Pero no piensen que esto habrá terminado así. Ustedes no son rivales para nosotros». Sin embargo, el día de la batalla había finalizado. Valentina vio cómo los hombres de la ciudad dieron la vuelta y se alejaron, dejando que el viento soplara libremente a través de los campos. El silencio tomó el lugar de la guerra al Lumpi. La comunidad se reunió alrededor de Valentina, dejando que la adrenalina se transformara en abrazos y risas. «Nosotros lo hicimos». «Lo hicimos juntos», exclamó un agricultor. Entre las risas y la celebración, Valentina sintió un profundo cambio en su interior. Había encontrado su lugar no solo entre las máquinas, sino en el corazón de su comunidad. Los hombres que antes la miraban con desdén ahora la aplaudían. Y en esos momentos compartidos, sus padres también la miraban con un orgullo que no conocía límites. «Todo lo que hemos luchado ha valido la pena», pensó Valentina, sintiendo que su corazón se llenaba de amor y aceptación. El futuro de Hichu estaba asegurado, y en su mente ya estaban trazando un camino hacia un nuevo comienzo. Las diferencias no definirían su historia. Juntos, estaban listos para cualquier tormenta que pudiera venir, pues ahora sabían que tenían la fuerza, no solo de un tractor, sino de una comunidad unida. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, iluminando su suelo con colores dorados, Valentina sonrió, sabiendo que este capítulo de su vida era solo el principio de muchos más que estaban por venir. Ahora, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale a un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean cómo el poder de la comunidad puede cambiar todo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos leer tus emociones. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.
No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad,